Mi abuela me dejó toda la herencia y ahora mi familia me odia. Mi abuela Elena decía que cada casa tiene un corazón. La nuestra, en el número 42 de la calle Olmo, no tenía uno, tenía un alma entera. Un alma que olía a canela y libros viejos, que sonaba a discos de vinilo de Agustín Lara y al murmullo constante de las hojas de los fresnos meciéndose contra las ventanas. Para mí, esa casa no era una propiedad, era un santuario, y mi abuela era su guardiana. Tengo 27 años. Me llamo Sofía. Mi vida adulta, hasta hace poco, se desarrollaba en un apartamento minimalista en el centro de la ciudad, un espacio de paredes blancas y ángulos rectos que contrastaba violentamente con la calidez caótica de la casa de mi abuela. Mi trabajo como diseñadora gráfica es digital, limpio, ordenado. Pero mi infancia, mi verdadero yo, se forjó entre los rosales descuidados y las estanterías polvorientas de la calle Olmo. Mi relación con la abuela Elena era un lenguaje secreto que el resto de mi familia nunca se molestó en aprender. Mientras mi madre, Marta, y mis tíos, Carmen y Ricardo, veían a su propia madre como una obligación, una reliquia anticuada, yo la veía como un faro. Desde niña, sus historias eran mi refugio. Me sentaba en la alfombra persa desgastada de su salón mientras ella, con su voz de terciopelo ajado, me contaba sobre su juventud, sobre el abuelo que nunca conocí, sobre las estrellas y las plantas. Nuestros rituales eran sagrados. Cada tarde de sábado, preparábamos té de manzanilla en su vieja tetera de porcelana desconchada. Ella me enseñó a leer las hojas de té, aunque siempre decía que el futuro no estaba en las hojas, sino en la conversación que nacía mientras se enfriaba la taza. Me enseñó a cuidar su jardín, a diferenciar la menta de la hierbabuena por el tacto, a entender que las azaleas necesitaban sombra y paciencia, como los corazones heridos, mi niña. Ella era la única persona en mi vida que no me juzgaba. Cuando decidí estudiar diseño en lugar de derecho, como quería mi madre, fue la abuela quien me regaló mi primera tableta gráfica. El arte es la forma que tiene el alma de respirar, me dijo. Nunca dejes que nadie te asfixie. La casa era una extensión de ella. Cada objeto tenía una historia. El viejo reloj de péndulo en el pasillo, que siempre se atrasaba 5 minutos, para darnos tiempo de pensar las cosas 2 veces. La colección de dedales de plata de sus viajes. Las primeras ediciones de sus poetas favoritos, con anotaciones en los márgenes escritas con su elegante caligrafía. Para mí, cruzar el umbral de su puerta era como entrar en una dimensión donde el tiempo se ralentizaba y el ruido del mundo se desvanecía. Era el único lugar donde me sentía completamente yo misma. Veía a mi abuela no como una anciana frágil, sino como la mujer más fuerte que conocía. Una mujer que había criado a 3 hijos que, en mi opinión, no la merecían, y que a pesar de la soledad y las decepciones, había logrado cultivar un mundo de belleza y sabiduría dentro de aquellas 4 paredes. Poco sabía yo que ese santuario, mi único refugio verdadero, se convertiría en el epicentro de una guerra familiar que me obligaría a elegir entre la lealtad a su memoria y la relación con mi propia sangre. Los domingos eran el día de la obligación. Era el día en que mi madre, mi tía Carmen y mi tío Ricardo descendían sobre la casa de la calle Olmo como una bandada de buitres bien vestidos. No lo llamaban así, por supuesto. Lo llamaban ir a ver a mamá. Pero yo, que a menudo estaba allí desde el sábado, veía el ritual por lo que era, una inspección. Mi madre, Marta, era la pragmática. Entraba con una mirada crítica, sus ojos escaneando las cornisas en busca de telarañas, la cocina en busca de desorden. Su afecto era una transacción. Te traje el supermercado, mamá, decía, dejando las bolsas en la mesa. Asegúrate de comer las verduras antes de que se echen a perder. Gastas demasiado en comida a domicilio. Nunca se sentaba a tomar el té. Su visita era una lista de tareas completada. Mi tía Carmen era la dramática. Entraba suspirando, como si el mero acto de visitar a su madre fuera una carga hercúlea. Se quejaba del tráfico, de sus hijos, de su marido. Luego, se sentaba en el sofá favorito de la abuela y empezaba el interrogatorio velado. ¿Y cómo te sientes, mamá? ¿No crees que esta casa es demasiado grande para ti sola? Deberías pensar en tu futuro, en la comodidad. La palabra asilo flotaba en el aire, no dicha pero presente, como un mal olor. Mi tío Ricardo era, quizás, el más transparente. Era un hombre de negocios fallido, siempre al borde de un nuevo gran proyecto que nunca se materializaba. Sus visitas consistían en caminar por la casa, mirando las paredes, los muebles, el terreno. Este barrio se está cotizando mucho, mamá, decía, con un falso aire de despreocupación. Un terreno como este vale una fortuna. Podrías estar viviendo como una reina en un apartamento de lujo, sin tener que preocuparte por el mantenimiento. Mi abuela los recibía a todos con una serenidad que me asombraba. Les ofrecía café, les preguntaba por sus vidas, y escuchaba sus quejas con una paciencia infinita. Pero yo veía el dolor en sus ojos. Veía cómo se encogía un poco cada vez que mencionaban el valor de la casa. Ellos no veían un hogar lleno de recuerdos, veían un activo inmobiliario. No veían a su madre, veían un obstáculo para liquidarlo. Mi presencia los incomodaba.
Yo era el testigo silencioso de su negligencia. Otra vez aquí, Sofía, me decía mi madre. Deberías estar viviendo tu vida, no haciendo de niñera de tu abuela. Ella no es mi niñera, mamá, es mi amiga, respondía yo, lo que siempre provocaba que pusiera los ojos en blanco. La abuela me defendía a su manera. Sofía me ayuda con el jardín, decía. Estas manos ya no son lo que eran. O Sofía y yo estamos leyendo a Neruda juntas. Una tarde de domingo, después de que se fueran, encontré a mi abuela en el porche trasero, mirando sus azaleas. No les hagas caso, mi niña, me dijo, sin mirarme. Los buitres vuelan en círculos porque no saben cómo aterrizar. Siempre están buscando la próxima carroña, sin darse cuenta de que la vida está aquí, en la tierra, en las raíces. Me duele cómo te tratan, le confesé. El dolor es una elección, Sofía. Yo elijo no darles ese poder. Ellos ven ladrillos y dinero. Tú y yo vemos las historias. Y las historias, mi amor, son la única herencia que de verdad importa. En ese momento, pensé que se refería a los recuerdos, a las lecciones. No tenía idea de cuán literal sería esa premonición. El declive de la abuela Elena fue como un lento atardecer de invierno. Primero, fueron pequeñas cosas. Olvidaba dónde había dejado las gafas. Se cansaba más rápido en el jardín. Luego, empezó a perder el equilibrio. Después de una caída en la cocina, el médico fue claro, necesitaba supervisión. Para mí, no hubo decisión que tomar. Ajusté mi horario de trabajo, empecé a pasar más noches en la calle Olmo, en la pequeña habitación de invitados que siempre había sido mi segundo hogar. Aprendí a medirle la presión, a asegurarme de que tomara sus pastillas, a cocinarle las comidas suaves que su estómago podía tolerar. Nuestra rutina cambió, pero la esencia de nuestra relación permaneció. Le leía en voz alta por las tardes. Escuchábamos sus viejos discos. Hablábamos, durante horas, sobre todo y sobre nada. Para mis tíos y mi madre, la enfermedad de la abuela fue una inconveniencia logística. Su solución fue rápida y unánime, una residencia de ancianos. Es lo mejor para ella, Sofía, argumentó mi madre por teléfono. Tendrá cuidados profesionales las 24 horas. Nosotros no podemos estar ahí todo el tiempo. Yo puedo estar aquí, repliqué. No es tu responsabilidad. Tienes una vida, una carrera. La preocupación de la familia se manifestó en una serie de visitas tensas. Tía Carmen llegó con folletos de residencias de lujo, señalando las actividades sociales y las instalaciones de primera. Tío Ricardo llegó con un tasador de bienes raíces, con la excusa de necesitar una valoración para el seguro. Lo encontré en el jardín, midiendo el perímetro del terreno con el hombre. Solo estamos pensando en el futuro, mamá, le dijo a mi abuela, que lo miraba desde la ventana de la cocina, con una tristeza infinita en los ojos. Ella se negó rotundamente a abandonar su casa. Quiero morir en mi propio jardín, rodeada de mis flores, no en una habitación estéril que huele a desinfectante, nos dijo a todos en una de las últimas reuniones familiares coherentes. Su negativa fue vista como un acto de egoísmo. Estás siendo terca, se quejaba mi tía. No piensa en nosotros, en la preocupación que nos causa. Yo era la única que entendía. Dejar su casa sería como arrancarle las raíces. La casa y ella eran una sola entidad. Durante ese último invierno, mientras la abuela se debilitaba, yo me convertí en su memoria. Le recordaba los nombres de sus flores, ahora dormidas bajo una fina capa de escarcha. Le contaba las historias que ella me había contado a mí. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, me tomó la mano. Sus dedos eran frágiles como el papel. Gracias, mi niña, susurró. Gracias por ver las historias. Siempre, abuela, le dije, tragándome las lágrimas. Prométeme una cosa, continuó, sus ojos fijos en los míos. Prométeme que cuidarás de las raíces. No dejes que las corten. Te lo prometo, dije, sin entender del todo la profundidad de su petición. Murió 2 semanas después, una mañana de febrero, mientras dormía. La encontré en su cama, con una expresión de paz en el rostro, como si acabara de escuchar una melodía lejana. La casa se sintió repentinamente silenciosa, inmensa y fría. El alma se había ido. Mi madre y mis tíos llegaron horas después. Lloraron, pero sus lágrimas me parecieron una actuación. Mientras yo estaba sentada en el porche, aturdida por el dolor, los oí en el salón, hablando en susurros. No hablaban de su madre. Hablaban del papeleo, de la funeraria y de poner la casa en el mercado lo antes posible. El funeral fue un evento extrañamente impersonal. Mi madre, mi tía y mi tío recibieron las condolencias con una solemnidad ensayada. Parecían más los organizadores de un evento que los hijos de luto. Yo me senté en la primera fila, sintiéndome desconectada, como si estuviera viendo una película sobre la muerte de otra persona. La única realidad era el vacío que la abuela había dejado. Una semana después, nos reunimos en la oficina del señor Ramírez, el abogado de la abuela durante más de 40 años. Era una habitación pequeña, forrada de libros de leyes, que olía a polvo y café rancio.
El aire estaba cargado de una tensión palpable. Mis tíos y mi madre estaban vestidos de un luto impecable, pero sus ojos brillaban con una anticipación apenas disimulada. El señor Ramírez, un hombre mayor de gestos lentos, nos miró por encima de sus gafas. Estamos aquí para la lectura del último testamento de la señora Elena Torres. Lo redactó y firmó hace un año. Es bastante claro y directo. Mi tío Ricardo se removió en su asiento. Tía Carmen se retocó el pañuelo. Mi madre mantenía una compostura de acero. Yo solo quería que terminara para poder volver a la casa y estar sola con mis recuerdos. El abogado comenzó a leer. Había pequeños legados, gestos simbólicos. A mi madre, le dejó su colección de dedales de plata. Para que recuerdes, Marta, que los viajes más importantes a veces se hacen sin moverse del sitio. A mi tía Carmen, le dejó su viejo tocadiscos y su colección de discos. Para que escuches más y te quejes menos, mi querida Carmen. A mi tío Ricardo, le dejó su biblioteca de primeras ediciones. Los libros son el único activo que nunca se devalúa, Ricardo. Quizás aprendas algo de ellos. Pude ver la confusión y el insulto velado en sus rostros. Eran objetos de valor sentimental, no monetario. Pero aún quedaba lo importante. El señor Ramírez hizo una pausa, se aclaró la garganta y continuó. En cuanto al resto de mis bienes, incluyendo todas mis cuentas de ahorro, mis inversiones y, específicamente, la propiedad ubicada en el número 42 de la calle Olmo, con todo su contenido. Hubo un silencio expectante. Mi tío Ricardo se inclinó hacia adelante. Se lo lego en su totalidad a mi única nieta, Sofía Méndez. El sonido en la habitación pareció desaparecer. Me quedé helada, mis oídos zumbando. ¿Había oído bien? Miré a mi madre. Su rostro, antes sereno, era una máscara de incredulidad. Tía Carmen tenía la boca abierta. Tío Ricardo parecía haberse quedado sin aire. ¿Qué? Siseó mi madre, su voz rompiendo el silencio. Eso es imposible. Debe haber un error. No hay ningún error, señora Méndez, dijo el señor Ramírez con calma. El testamento es legal y fue firmado en plenas facultades mentales. Hay una carta adjunta para Sofía, que le entregaré al final. Esto es absurdo. Explotó mi tío Ricardo, poniéndose de pie. Esa casa vale más de $1.000.000. ¿Se la deja a ella? Nosotros somos sus hijos. Tenemos derechos. Su madre ha sido muy clara en sus deseos, respondió el abogado, imperturbable. La furia en la habitación se dirigió entonces hacia mí. Tú, dijo mi tía Carmen, señalándome con un dedo tembloroso. Tú le lavaste el cerebro, siempre rondando a su alrededor, haciéndote la nieta perfecta. La manipulaste. Yo no hice nada, dije, mi voz apenas un susurro. Estaba tan conmocionada como ellos. Claro que no, dijo mi madre, su voz goteando veneno. Te aprovechaste de una anciana senil. Pero esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar este testamento. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera sobrevivido a un accidente de coche. El señor Ramírez me entregó un sobresellado. Lo sostuve en mis manos, que no dejaban de temblar. No sentía alegría ni triunfo. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros. La casa de la calle Olmo, mi santuario, se había convertido en un campo de batalla. Y yo, sin quererlo, era la única que quedaba para defenderla. La guerra comenzó esa misma noche. Apenas había llegado a mi apartamento cuando mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Su tono ya no era frío, era gélido. No sé qué juego estás jugando, Sofía, pero se acabó, dijo, sin preámbulos. Esa casa nos pertenece a nosotros, sus hijos. Es nuestro derecho de nacimiento. Mañana por la mañana, Ricardo se pondrá en contacto con un abogado de familia. Te sugiero que seas razonable y aceptes dividir la propiedad en 4 partes iguales. Es lo justo. Mamá, la abuela decidió. Tu abuela estaba vieja y confundida. Me interrumpió. Y tú estabas allí para susurrarle veneno en el oído. Siempre has sido una egoísta, pensando solo en ti. Colgué, temblando de rabia y dolor. ¿Egoísta? ¿Yo? ¿La única que se había preocupado por ella en sus últimos años? Al día siguiente, comenzó el asedio. No fue solo mi madre. Tía Carmen me llamó, llorando histéricamente. ¿Cómo puedes hacernos esto, Sofía? ¿A tu propia familia? Ricardo está al borde de la quiebra. Necesita ese dinero. ¿No tienes corazón? Luego, el propio tío Ricardo. Su tono era falsamente conciliador. Sophie, sé que esto es un shock para todos. Pero seamos prácticos. Eres una chica joven. ¿Qué vas a hacer con una casa tan grande? El mantenimiento te comerá viva. Lo más inteligente es vender. Repartimos las ganancias y todos contentos. Piénsalo como un negocio. Cada llamada era una táctica diferente. La intimidación, la manipulación emocional, la falsa lógica. Me sentía acorralada en mi propio apartamento. Sus voces resonaban en mi cabeza, sembrando la duda. ¿Tenían razón? ¿Estaba siendo egoísta? La casa era enorme, y el impuesto de sucesiones sería considerable.
Decidí refugiarme en el único lugar que me quedaba, la casa de la calle Olmo. Necesitaba sentir la presencia de mi abuela, recordar por qué hacía esto. Cuando llegué, encontré un coche aparcado en la entrada. Era mi madre. Estaba en el porche, esperando. Tenemos que hablar, dijo, con los brazos cruzados. Ya lo has dicho todo por teléfono. No, quiero que entiendas la realidad de la situación. Tu abuela era una mujer difícil. Nosotros, sus hijos, soportamos mucho. Sus críticas, su terquedad. Cuidar de un padre anciano es un trabajo, Sofía. Un trabajo por el que se espera una compensación. Esa casa es nuestra compensación. ¿Compensación por qué? ¿Por visitarla una vez a la semana para recordarle lo mucho que costaba mantenerla? ¿Por ignorar sus llamadas? ¿Por intentar meterla en un asilo para poder vender su casa más rápido? Las palabras salieron de mí como un torrente, alimentadas por años de frustración reprimida. Su rostro se endureció. No sabes nada de nuestra vida. No sabes los sacrificios que hicimos. Sé lo que vi, mamá. Vi a una mujer sola, cuyos hijos solo la veían como un cajero automático con fecha de caducidad. Esa fue la última conversación civilizada que tuvimos. A partir de ese momento, la presión se intensificó. Empezaron a llamar a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, contando su versión de la historia, la de la nieta codiciosa que se había aprovechado de una pobre anciana. Me sentía completamente aislada. La duda se convirtió en mi compañera constante. Tal vez debería vender. Tal vez debería darles el dinero y comprar mi paz. Pero entonces, recordaba la promesa que le hice a mi abuela en su lecho de muerte. Prométeme que cuidarás de las raíces. Y recordaba el sobre que el señor Ramírez me había dado. Esa noche, sentada en el sillón favorito de la abuela, con la casa en silencio a mi alrededor, finalmente abrí la carta. La carta de mi abuela estaba escrita en su papel de carta preferido, ese de color crema con el relieve de una gardenia en la esquina. Su caligrafía, aunque un poco temblorosa al final, seguía siendo elegante y firme. Mi queridísima Sofía, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que ya me he ido a cuidar un jardín más grande. No estés triste, mi niña. He vivido una vida plena, y mis últimos años fueron los más felices gracias a ti. Me diste el regalo más grande que se le puede dar a una persona, tu tiempo. Sé que mi decisión sobre la casa causará un terremoto en la familia. Y por eso te escribo, para que entiendas que no fue un capricho de una anciana confundida, sino el acto más lúcido y deliberado de mi vida. Esta casa, Sofía, es más que ladrillos y mortero. Es un archivo de nuestra historia. En estas paredes resuenan las risas de tu abuelo, tus primeros pasos, las historias que te conté. Mis hijos, a quienes amo a pesar de todo, han olvidado el valor de estas cosas. Han pasado años mirando la casa y viendo solo un precio. Han confundido el valor con el coste. Te dejo la casa a ti porque eres la única que ve las historias. Eres la única que entiende que las raíces no se pueden vender. Esta casa no es una carga, es un ancla. Es tu lugar en el mundo, como lo fue para mí. No dejes que te convenzan de lo contrario. No dejes que su ruido apague la música que vive aquí. Sé que serán crueles. La codicia saca lo peor de las personas. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Tienes mi espíritu, y el de tu abuelo. Defiende este lugar, no por mí, sino por ti. Porque al defenderlo, te estarás defendiendo a ti misma, a tu derecho a tener un santuario en este mundo caótico. Y un último secreto, para cuando necesites fuerza. En el desván, detrás del viejo baúl de viaje, hay una tabla suelta en el suelo. Tu abuelo y yo guardábamos allí nuestros tesoros. Ahora son tuyos. Con amor eterno, tu abuela Elena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Eran lágrimas de gratitud y de una inmensa tristeza. La carta era un bálsamo, un escudo. Era mi abuela, dándome permiso para luchar. Subí al desván. El aire era denso, olía a madera y a tiempo. Encontré el baúl y, detrás de él, la tabla suelta. La levanté. Dentro había una pequeña caja de madera de sándalo. La abrí. Contenía dos cosas. La primera era un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda. Eran las cartas que mi abuelo le escribió desde la universidad. Cartas de amor llenas de poesía y sueños. La segunda era una serie de diarios de mi abuela. Pequeños cuadernos de cuero, de los años en que sus hijos eran adolescentes. Empecé a leer. Y lo que encontré me rompió el corazón y, al mismo tiempo, forjó mi determinación con acero. Mi abuela describía, con una claridad dolorosa, la incipiente codicia de sus hijos. Escribió sobre cómo Ricardo, ya a los 17 años, le preguntaba cuánto valía la casa. Sobre cómo Carmen, a los 20, se quejaba de que su herencia se estaba gastando en reparaciones tontas. Sobre cómo mi madre, Marta,
Siempre había visto la casa como un símbolo de la vida que ella no pudo tener, y la resentía por ello. En una entrada, de hacía casi 30 años, mi abuela escribió: «Hoy me han mirado como si yo fuera un obstáculo para sus futuros. No me ven a mí, ven solo lo que les voy a dejar. Temo el día en que me vaya, no por la muerte, sino por la batalla que librarán sobre mis restos. Rezo para que al menos uno de ellos recuerde el amor que llenó estas habitaciones, no solo el dinero que podrían sacar de ellas». Cerré el diario. La duda se había evaporado. Esto no era sobre mí, era sobre ella. Sobre honrar su memoria y proteger su legado de las mismas personas que la habían decepcionado en vida. Los fantasmas del desván no eran aterradores, eran testigos. Y yo era la única que podía hablar por ellos. Armada con la carta y los diarios de mi abuela, mi miedo se transformó en una calma gélida. Ya no me escondía. Dejé de contestar sus llamadas y mensajes de acoso. En su lugar, les envié un correo electrónico a los tres. Asunto: la casa de la calle Olmo. He tomado una decisión. No voy a vender la casa. No voy a dividir la propiedad. Voy a cumplir los deseos de mi abuela. Os pido que respetéis su última voluntad y me dejéis en paz. La respuesta fue una declaración de guerra. 2 días después, se presentaron en la casa. Los tres. No venían solos. Traían consigo a un hombre de traje que se presentó como su abogado, el señor de la Vega. «Señorita Méndez», dijo el abogado, con una sonrisa condescendiente. «Sus tíos y su madre están aquí para hacerle una oferta muy generosa. Están dispuestos a comprar su parte de la propiedad por un precio superior al del mercado. Es una forma de evitar un litigio familiar largo y desagradable». «No hay ninguna parte que comprar, señor de la Vega», respondí, bloqueando la entrada con mi cuerpo. «La casa es mía. Y no está en venta». «Sofía, no seas ridícula», intervino mi madre. «Acepta el dinero. Es más de lo que verás en toda tu vida». «No se trata del dinero, mamá. Nunca se trató de eso para mí». «Pues para nosotros sí», gritó mi tío Ricardo. «Tengo deudas. Esa casa puede solucionar mis problemas. ¿Te importa más una pila de ladrillos viejos que tu propia familia?». «Esta pila de ladrillos viejos fue el hogar de la abuela», dije, mi voz firme. «Un hogar que vosotros apenas visitabais, a no ser que necesitarais algo. Un hogar que queríais vaciar para meterla en un asilo». «Eso no es verdad», chilló mi tía Carmen. «Nos preocupábamos por ella». «¿De verdad?», dije, y entré en la casa. Volví con uno de los diarios de la abuela. Lo abrí en una página marcada. «Déjame leerte algo». 15 de marzo de 1995. «Carmen me ha dicho hoy que mi casa es una carga para ella, que debería venderla y darles el dinero para que puedan comprarse una casa de verano. Apenas tiene 20 años y ya está planeando cómo gastar mi vida». La cara de mi tía se quedó blanca. «¿Cómo te atreves? Estás violando su privacidad». «Estoy honrando su verdad», repliqué. Me volví hacia mi tío. «¿Y para ti, Ricardo?». 2 de mayo de 1992. Ricardo ha traído a un amigo suyo, un inversor, a ver la casa. No me han saludado. Han pasado 1 hora en el jardín, hablando de potencial de desarrollo. Tengo 17 años menos que ahora y ya me están enterrando». Mi tío retrocedió, sin palabras. Finalmente, me enfrenté a mi madre. «¿Y tú, mamá?». «No necesito un diario para esto. Recuerdo cada visita, cada crítica, cada vez que le hacía sentir que era una carga. Ella os dio todo. Y vosotros solo esperabais a que muriera. Eres una niña cruel y desagradecida», susurró mi madre, sus ojos llenos de un odio que nunca había visto. «No. Soy la nieta de Elena Torres. Y os pedí que os fuerais. Esta es mi casa ahora. Si volvéis a acosarme, presentaré una orden de alejamiento. Y si intentáis impugnar el testamento, tened por seguro que estos diarios se harán públicos. Ahora, fuera de mi propiedad». Se quedaron allí, derrotados por la verdad. El abogado, viendo que su caso se había desmoronado, les hizo un gesto para que se fueran. Se dieron la vuelta y se marcharon. Vi cómo se subían a sus coches, no como una familia, sino como 3 extraños unidos por una codicia frustrada. Cerré la puerta. El clic del cerrojo fue el sonido más satisfactorio que había oído en mi vida. La batalla había terminado. Había trazado una línea en la arena. Y al otro lado, estaba sola, pero por primera vez, me sentía verdaderamente libre. Han pasado 6 meses. Como era de esperar, mi familia no me habla. Mi madre me dejó un último mensaje de voz, lleno de veneno, diciéndome que la había perdido como madre y que estaba muerta para ella. No he vuelto a saber de ella, ni de mis tíos.
A veces, la ausencia duele. Es un dolor fantasma, como el de una extremidad amputada. Lloro por la familia que debería haber tenido, no por la que perdí. Me mudé a la casa de la calle Olmo. Las primeras semanas fueron solitarias. Las habitaciones, antes llenas de la presencia de mi abuela, parecían inmensas y vacías. Pero poco a poco, empecé a llenarlas de nuevo. Con mi propia música, mis propios libros, mis propios amigos. He mantenido intacto el estudio de mi abuela, con sus diarios y sus cartas. Es mi ancla, mi recordatorio. He dejado mi trabajo en la agencia. Con una parte de los ahorros que me dejó la abuela, he montado mi propio estudio de diseño gráfico independiente en una de las habitaciones de la planta baja. Lo he llamado Estudio El Olmo. Mis clientes son pequeños negocios locales, artesanos, gente con proyectos apasionados. Es menos lucrativo, pero infinitamente más satisfactorio. La primavera ha llegado, y con ella, el jardín ha vuelto a la vida. He pasado cada fin de semana desenterrando las malas hierbas, podando los rosales, plantando nuevas semillas. Las azaleas de la abuela, esas que necesitan sombra y paciencia, han florecido con una intensidad que nunca antes había visto. Sus flores rosas y blancas llenan el porche trasero de color y fragancia. A veces, por la tarde, me preparo una taza de té y me siento en el mismo escalón donde mi abuela y yo solíamos sentarnos. Miro el jardín, escucho el zumbido de las abejas, siento el sol en mi cara. Y en esos momentos, no me siento sola. Siento su presencia en cada hoja, en cada pétalo. Heredé una casa, y perdí una familia. Pero he ganado algo mucho más valioso. Me he ganado a mí misma. He aprendido a defender mis raíces, a honrar las historias que importan, a construir mi propia vida sobre unos cimientos de verdad y amor, no de obligación y codicia. La casa de la calle Olmo ya no es un santuario del pasado. Es el taller de mi futuro. Y cada día, al despertar con el sonido del viejo reloj de péndulo, sé que he cumplido mi promesa. Estoy cuidando de las raíces. Y ellas, a su vez, me están cuidando a mí.